vive. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad, y se habla libertad porque creemos en una sociedad de ciudadanos libres y responsables. Muy buenos días, estamos aquí gracias al apoyo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo y en los controles César Arteaga. Y aquí con ustedes Víctor Maldonado y quien les habla, Rocío Guijarro. Buenos días, Víctor, Aquí se habla libertad. Buenos días, Rocío, saludos a todos nuestros oyentes, a los que nos siguen por Periscope y por el canal RCR 150 YouTube, con los 534 espectadores que en este momento están conectados y nos están viendo. A José Martínez, que escribió la última frase en el chat, y a todos efectivamente los que están con nosotros. Conectados por todas las líneas y los canales abiertos que la tecnología nos permite, el 0212-482-9750, el 3456 por el Dilo, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, en el Twitter, como ya les dijo Víctor, RCR750, que es el mismo Periscope, y por RCR.tv. No sé qué línea nos faltaría. Bueno, la próxima vez, Víctor, la telepática. Instagram la telepática, Live, tenemos que ponerlo. Y la en Facebook telepática Live. Y también nos comunicamos a través de la lectura del tabaco. Exactamente. Esa cuesta un poquito más, porque ustedes saben que el tabaco está muy caro. Ahora, Rocío, tú el otro día, cuando saliste del programa, el lunes pasado, me cantaste una vieja canción de Joan Manuel Serrat que se llama La Fiesta. La Fiesta. Más o menos la letra es así: gloria a Dios en las alturas, recogieron la basura de mi calle oscura, etcétera, etcétera. Y a lo que referías es que, habiéndose acabado el evento aquel que nadie reconoce, lo que pasa es que entonces volvemos a caer al mismo país con los mismos problemas. Y sucede que lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo es que nosotros estamos azotados por la hiperinflación, que es producto del gasto público irresponsable. Estamos azotados por el desánimo más absoluto del esfuerzo emprendedor. Aquí siguen cerrando empresas e industrias. Estamos azotados porque sigue habiendo y planteándose una terrible fuga de talento, porque la gente no tiene fe en lo que aquí está ocurriendo, y yo creo que esa es la mejor demostración de que nada bueno está ocurriendo, y que más allá de los grandes montajes, del espectáculo, de la farsa, de la mentira y de las parodias, aquí hay un pueblo que sigue sufriendo porque no hay agua, no hay luz, no hay comida, no hay el salario no alcanza, y no va a alcanzar aunque lo multipliquen por 100, porque es que la enfermedad original, que es la hiperinflación, no permite que eso precisamente ocurra. Y lo digo porque para el lunes teníamos pendiente hablar lo que decía un destacado filósofo español que tú conoces, Rocío. Sí, cómo no, el profesor Escotado, su apellido se escribe Escojotado, pero se pronuncia Escotado, que es un extraordinario filósofo y jurista español, quien, escribió un artículo sobre el principio de no injerencia ante Venezuela y lo plantea que hay que recapacitar sobre eso, y recoge en Pan Am Post el joven periodista Orlando Avendaño, y elabora su artículo a partir de ese artículo del profesor Escotado, que el profesor Escotado, por cierto, Víctor, él dice que él se siente orgulloso de pertenecer al Sapiens Demens, que fueron los hombres que inventaron la cafetería, la rueda y ese monumento que él llama Internet. Es un señor
de 70 y pico de años, pero con una prolijidad y un aporte que hace permanentemente al debate de las ideas, ¿no? Bueno, y precisamente él lo que está diciendo es, miren, en este siglo XXI global hay conceptos absolutamente ridículos. Por ejemplo, el de la soberanía territorial. No es posible que uno se plantee ver morir a los venezolanos de hambre y de enfermedad sin que la comunidad de naciones decentes y democráticas no se propongan hacer algo. Y él dice, bueno, ¿qué nombre le damos a esperar cruzados de brazos mientras el engendro bolivariano diezma y priva de la dignidad más elemental a innumerables personas? Fíjate que él dice que, y le recuerda a los lectores, el profesor Escotado, que quiénes son los únicos que se han prestado para apoyar la pantomima chavista del 20 de mayo, ¿no? Y llamativo es quizás, piensa él, que cuenten con el respaldo exclusivo de Bolivia, Cuba y Rusia, y si bien es tan divertido, dice que comprueba que en Wikipedia que añade a ese triunvirato el de Antigua y Barbuda. Y Siria lleva algunos años declarando también su apoyo incondicional. Y si algo sorprende es el silencio de la tecnocracia iraní, pues en Caracas empezó el compromiso de bolivarianos y maometanos. Claro, y hay algo que desde la filosofía es obvia, que es la siguiente. El régimen, dice Escotado, se fue corroyendo, mientras en el transcurso los venezolanos dejaron de comer huevo y terminaron retirando el apoyo al chavismo para entregárselo a la disidencia en el proceso electoral del 2015. Sin embargo, la degradación continuó, minando luego por completo el sistema democrático. Menciona la imposición de la Asamblea Nacional Constituyente y las arbitrariedades contra el Parlamento, e imponiendo un panorama totalmente desfavorable para la participación en cualquier proceso electoral. Sí, él dice que le sorprende la impotencia del pueblo venezolano y la comunidad internacional ante un régimen tan pintoresco como el fundado en combatir el entreguismo y el imperialismo. Bueno, lo de la comunidad internacional creo que está cambiando bastante, Víctor, a partir de es que lo que sorprende, la farsa, Rocío, y la fiesta lo del que domingo. Sorprende es que un pensador de 74 años que vive en España y que su escritorio y su línea de pensamiento es el mundo, esté tan claro y tan enterado de lo que ocurre aquí, y que aquí tengamos nosotros que convivir con la necedad de gente que no reconoce exactamente lo que pasó el domingo, está pidiendo elecciones nuevamente, quiere volverse a sentar en una línea de negociación. O sea, yo lo planteo porque es que esto hay que asumirlo con serenidad filosófica. Escotado está absolutamente claro que el país, luego de terminada la fiesta, que padece los mismos dolores y los mismos problemas que padecían el viernes y que va a seguir padeciendo el próximo lunes, requiere de una mirada diferente y por supuesto requiere de decisiones diferentes. Sí, él habla, bueno, de lo que hemos discutido aquí en el programa, Víctor, de que es una discusión esencial y necesaria todo este tema, porque ante la aniquilación gradual de una sociedad que muere de hambre, algunos prefieren blandir principios de no injerencia antes de admitir que Venezuela se encuentra sometida por otro Estado, el cubano, y como hablábamos el lunes con el profesor Eric del Búfalo, bueno, del cubano, del chino y del ruso, ¿no? Así es. Uh-huh. Y bueno, y de la terrible infección de colaboracionistas que aquí quieren negar la oportunidad de que los países piensen sobre Venezuela y por supuesto hagan algo, porque cada vez que se muere alguien, allí termina la soberanía, ¿no? Sí. Porque a nadie le sirve, digamos, la muerte. La muerte, él no tiene, digamos, deja de tener sentido para los que viven, obviamente. Y por supuesto eso de estar inventariando muertes en aras de conceptos viejos, anacrónicos, como el de la soberanía y la no intervención de los pueblos, es algo que, visto desde Venezuela, del hambre y la enfermedad de Venezuela, deja de tener sentido. Y Escotado, que ha reflexionado sobre eso toda su vida, está planteando que hay que repensar en una sociedad global del siglo XXI que se hace cuando el soberano enloquece. Queremos recomendar unos libros extraordinarios del profesor Escotado. Uno de ellos, que es la historia, Los enemigos del comercio, son 3 tomos bastante amplios que pueden
consultar en la biblioteca Oscar Schnell de Se Dice Libertad, donde hace un análisis desde los tiempos de la rueda, como él bien plantea, sobre la importancia del comercio para que las sociedades puedan ser productivas y prosperar, y los enemigos que ha tenido el comercio a través de los siglos. Y el otro libro es Una historia general de las drogas, también extraordinario, donde hace un análisis detallado de cada una de las drogas, sus usos y su historia. Es un historiador también genial, de verdad. Los invitamos a que lo sigan, a que vean este artículo de Orlando Avendaño en Pan Am Post, y el profesor Escotado tiene un Twitter que lo lleva su hijo, y ahí van a encontrar sus reflexiones, sus debates. De verdad que un interesante personaje a quien tengo el gusto de verdad de conocer. Obviamente, Rocío, y obviamente. de escuchar sus disertaciones. Me encantaría invitarlo a Venezuela en algún momento, porque de verdad sus análisis son estupendos. Bueno, con esto terminamos esta primera parte de la sección y vamos a nuestra segunda sección. El libro del día. Rocío, te traigo un libro del día muy interesante. Está escrito por una de nuestras mejores pensadoras, creo que psiquiatra, sí. La doctora Ana Teresa Torres. Es tan importante ella que tiene su propia biblioteca Ana Teresa Torres de ensayos en la editorial Alfa, ¿no? Y me refiero a un libro que todos debemos leer para terminar de entender esto que estamos viviendo, que se llama La herencia de la tribu, del mito de la independencia a la revolución bolivariana. Enséñale la portada a nuestros televidentes. Aquí está. Para que vean este libro tan importante que es La herencia de la tribu, donde la profesora Torres nos ofrece una investigación hecha a partir de la historia, además escrito en su impecable y bello estilo, donde reúne las preguntas del venezolano angustiado, del venezolano que somos todos angustiados, siempre con sus 1000 interrogantes que hallamos a todo lo largo de la historia de este libro, desde Francisco de Miranda hasta el profesor Luis Castro Leiva, que falleció en 1998. Todos como ellos, ciudadanos perturbados, además hoy por las vivencias dolorosas de estos últimos casi 20 años que hemos determinado y denominado trágicos, dice ella, a falta de otra palabra, ¿no? Ella ahí habla también de lo que decía Gustave Flaubert, el modo justo, ¿no? Y ella ha logrado con este libro entregarnos una maravilla de obra que se usa, bueno, como arma para entender el gobierno actual, ¿no, Víctor? Así es. Sí, la verdad es que es una demostración de erudición, sabiduría y capacidad de articular pensamientos. Ana Teresa Torres es digamos, una delicia leerlo. Simplemente agarro la página, tomo la página 76, su último párrafo. Yo lo subrayé, lo llamé la épica del fracaso. En todo caso, es un peso muy grande el de un héroe fracasado en su propósito fundamental. Y está hablando de Simón Bolívar, la unión de Colombia y el establecimiento de regímenes estables y prósperos. Bolívar es un héroe melancólico que tiñe de pesimismo la historia del país y antepone el fracaso como meta. Aníbal Romero piensa que la conciencia de fracaso permea toda la carrera política de Bolívar, sobre todo en las postrimerías de su vida. Para mantener el heroísmo de su empresa, se ha minimizado la relevancia de sus escritos pesimistas en relación con el pueblo venezolano y al destino de Venezuela. En ellos podrían encontrarse las mejores fuentes para explicar la autoimagen negativa del venezolano. Pero no solo eso. En el mito filosófico de Bolívar, la patria hereda el patetismo del héroe, su fracaso, su imposibilidad, su visión pesimista de sí misma. El triunfo de Bolívar es militar, su fracaso es político. Sí, ella incluso se plantea una pregunta, Víctor, de qué destino hubiera tenido Venezuela si pudiera pensarse fuera de Bolívar. O sea, así si Bolívar no hubiera existido. Y después viene, digamos, por esto se llama, del mito de la independencia, la revolución bolivariana. La revolución bolivariana no es otra cosa que, desde el punto de vista mítico, tratar de enderezar
este fracaso fundacional de Bolívar como político y tratar de transformarlo en un triunfo apoteósico con la revolución bolivariana. Pero todo esto, visto desde el punto de vista psiquiátrico, lo único que demuestra es que en el inconsciente colectivo del venezolano hay muchísimas cosas que resolver. Bolívar es un personaje histórico del siglo XIX, vamos por el siglo XXI, y pareciera que los venezolanos no pueden dejar descansar en paz a su padre fundador, y pareciera que no puede construir una narrativa independiente al resentimiento arquetípico que está planteado en este momento, que para reivindicar la figura de Bolívar lo único que le faltó a Chávez fue sacar los huesos de Páez y tirarlos al Guaire. No, y la silla que le ponía al lado, ¿no? Para que se sentara el Libertador. Todo este trabajo de la profesora Ana Teresa Torres es fundamental para entender, pues, además, el carácter del ciudadano venezolano también, porque esta herencia de la tribu bolivariana también nos ha hecho mucho daño, porque una cosa es que también es el héroe, es el libertador, pero tampoco es que mitifiquemos esta figura como el que hizo todo por Venezuela y andar regalando espadas. Es que estamos estancados. Por todo el mundo, nosotros, ¿no?, vivimos el anacronismo como régimen político. Estamos estancados, Rocío, en la biografía de un personaje que murió hace mucho tiempo. Bueno, aquí hemos visto en los últimos 20 años cosas trágicas como desenterrarlo, volverlo a enterrar. Sí, o sea, pero tan desde dramática. el punto de vista de la enfermedad del inconsciente del venezolano, estas son cosas que hay que resolver, y leer a Ana Teresa Torres, La herencia de la tribu, del mito de la independencia, la revolución bolivariana, forma parte de ese esfuerzo de sanación, porque sin comprender nuestra historia estamos condenados a repetir este peripepatismo que del cual somos exhibimos, bueno, el cual exhibimos. Somos herederos, pues, de este mito, ¿no? El doctor García Hamilton también escribió sobre la desmitificación del Bolívar. Bueno, Víctor, volveremos porque ahorita tenemos corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. El derecho a la propiedad honestamente adquirida es importante en nuestras vidas, porque así tenemos derecho a quedarnos con los frutos de nuestro propio trabajo. Este derecho motiva a las personas a trabajar con más energía y hace que todos nos beneficiemos de nuestro propio esfuerzo. La propiedad es la base de la libertad económica, política y personal, porque está asociada a la posibilidad de comerciar, aprender, enseñar y desplazarse por el territorio nacional. Por lo tanto, es difícil desprender el concepto de propiedad de la definición de democracia. Asumir la defensa de la propiedad de todos los venezolanos debe ser la base de un nuevo pacto social, porque al asegurar este derecho tendremos un país más democrático y próspero. Se dice libertad por un país de propietarios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Ahora en tu hogar puedes sentirse el balance ideal con el efecto armonía, la nueva colección para baño y dormitorio de Ama de Casa. Porque sabemos lo importante que es para ti que las energías positivas llenen tus sentidos con la tranquilidad que buscas. Las toallas y sábanas de la colección Efecto Armonía están inspiradas en la cultura zen y podrás tenerlas contigo con solo hacer clic en amadecasa.com o visitando nuestras tiendas. Ama de Casa, toca, siente y vive. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor, debe ser exigida por el que está siendo oprimido. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso.
Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Y continuamos, Víctor, con Aquí se habla libertad. Recuerden, nuestros queridos oyentes, que pueden comunicarse a través de las vías que están abiertas para ello, por RCR 750, Periscope, el Twitter, y por RCR.tv, que es nuestro canal YouTube, además del Dilo, que tiene, como saben ustedes, un IVA allí rarísimo, el 3456 más básico más IVA, y pueden comunicarse y manifestarnos sus inquietudes, preguntas, observaciones y reclamos también, ¿verdad? Así es, pero vamos con nuestro invitado. Tenemos nada más y nada menos que a Ian Vázquez, que escribió un artículo muy interesante en el Cato, que se llamó Barril sin fondo, y él dice que una crisis económica, política y humanitaria como la que vive Venezuela se agravará, y que eso no tiene necesariamente que determinar que el régimen no perdure por muchísimo tiempo. Ian Vázquez además es el director del Centro para la Prosperidad Internacional para la Prosperidad del Instituto Cato. Se pueden contactar por el cato.org en español y el cato.org también en inglés. Bienvenido, Ian, ¿cómo estás? Te saluda Rocío Guijarro y Víctor Maldonado en Aquí se habla libertad. Claro que sí, buenos días, un placer de acompañarlos. Bueno, Ian, queríamos conocer, digamos, las razones, la argumentación, la línea argumental de tu artículo Barril sin fondo, que recientemente salió en la página del cato.org. Mira, como ustedes saben mejor que nosotros afuera de Venezuela, la crisis de Venezuela es total, es económica, es política, es social, es humanitaria. Y típicamente cuando se juntan tantas crisis, lo que vemos alrededor del mundo es que no tarda mucho tiempo hasta que el régimen o el gobierno que está viviendo o creando esas crisis no dura, colapsa, ¿no? Pero no siempre es así. Y a mí me parece que se está poniendo cada vez más claro de que el régimen chavista es un régimen más parecido a los regímenes de Cuba, de Zimbabue, de Corea del Norte, que han infligido una crisis interminables, miseria, empobrecimiento a sus pueblos, crisis tras crisis, sin colapsar. Y eso es muy preocupante, y me parece que, dada la naturaleza del régimen chavista, tenemos que ser realistas de que quizás a la medida que empeore la situación, no necesariamente debemos esperar que también va a colapsar como ha ocurrido con tantos otros regímenes bajo semejantes condiciones. Sí, Ian, bueno, como has seguido tan de cerca la situación en Venezuela y, bueno, tu artículo plantea con una crudeza en realidad todo lo que estamos sufriendo, los que estamos aquí. Ahora la comunidad internacional se ha manifestado con una serie de sanciones que me gustaría que tú también abordaras ese tema, porque eso, bueno, va a ir cerrando la posibilidad de que el gobierno actúe en diferentes instancias, ¿no? Y sobre todo en el área financiera. No es un bloqueo como el de Cuba, pero casi, pues. Entonces nos gustaría que nos comentaras cómo ves tú a nivel internacional la situación de Venezuela y el apoyo que está dando la comunidad internacional en torno a sanciones de ese tipo. Mira, a mí, en primer lugar, me parece muy bien que la comunidad internacional finalmente, y me parece un poco tarde, está reconociendo que están viviendo los venezolanos bajo una dictadura.
que los procedimientos supuestamente democráticos no son legítimos y hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es en primer lugar, denunciar lo que está ocurriendo en Venezuela. Segundo es qué medidas se pueden tomar. O sea, ya el Grupo de Lima, varios de ellos han retirado sus embajadores, han protestado. Ya Estados Unidos ha aplicado varias sanciones a los individuos que son representantes del gobierno, sanciones económicas, sanciones de no poder viajar a Estados Unidos y a buena parte del mundo occidental. Y ahora ha impuesto una sanción financiera a Venezuela que prohíbe la compra de deudas del gobierno y la venta de deudas, que me parece bien, es decir, no hay que financiar al régimen. Esas medidas me parecen aceptables, me parecen que van en la buena dirección. Vamos a ver hasta dónde llegan, porque no es que el gobierno de Venezuela ha podido levantar fondos en el mercado de capitales de todas maneras muy fácil. O sea, esto les está haciendo cada vez más difícil y están entrando en default en algunas de sus obligaciones. Por lo tanto, en realidad no hace falta sanciones. Ellos se han autoimpuesto esas sanciones, pero no hace daño tampoco. Más allá de eso, tenemos que reconocer que son limitadas las opciones de los otros países para promover un cambio de régimen, un cambio de políticas dentro de Venezuela. Lo que no se ha hecho todavía y que no me parece que sería una buena medida es un embargo petrolero, aunque eso sí pegaría al gobierno, pero también pegaría al pueblo. Y me parece que con sanciones de esa naturaleza tenemos que tener mucho cuidado porque típicamente no funcionan. No han funcionado en Irak o en Irán cuando se hicieron en su momento, no han funcionado en casi ningún lugar para derrocar regímenes o para que cambien sus políticas esos regímenes. En vez lo que típicamente pasa es que empobrece y debilita más a la población y relativamente apodera al régimen. Ahora, Ian, nos queda solo un minuto. ¿Qué debería ocurrir para que pase este régimen de una situación en donde se mantiene a pesar de la tragedia a una situación en donde el colapso definitivamente ocurra? Esa es una buena pregunta. Me parece que con regímenes de esta naturaleza que no son para nada transparentes y donde la situación es súper delicada, el futuro es absolutamente impredecible. Por lo tanto, no hay una fórmula para un cambio de régimen o un cambio de política. Esperemos que en algún momento empiecen a ajustar algunas políticas, pero me parece que la naturaleza del régimen no va a cambiar y lo que debemos buscar todos es un cambio de régimen. Pero como digo, para eso no hay una fórmula, nada más tenemos que siempre estar atentos, tenemos que cada vez estar haciendo nuestros esfuerzos por parte de cada quien, por parte de gobiernos, por parte de sociedad civil, y estar muy atentos a cualquier oportunidad, a cualquier cambio, porque cambios van a haber y hay que saber poder aprovecharlos a lo máximo. Bueno, muchísimas gracias Ian. A Ian Vázquez, que escribió un artículo muy interesante, Barril sin fondo, en www.elcato.org. Y nosotros vamos al corte. Gracias, Ian. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Ángel Alvarado, dirigente de Primero Justicia, ratificó la decisión que tomó la Asamblea Nacional de declarar inexistente la proclamación del presidente Maduro
basándose en que lo ocurrido el pasado 20 de mayo fue una farsa electoral. Lo que está claro es que tiene que haber un cambio de régimen y evidentemente no puede ser con una elección con este mismo CNE de Tivisa y Lucena. Por lo menos eso tiene que ser con un CNE distinto, con una institucionalidad distinta, y el mecanismo cómo se define evidentemente es una incertidumbre, bueno, para todos. Lo que queda en este momento es el objetivo claro, en este momento que estoy hablando, el objetivo claro de ese cambio de régimen y tratar de buscar los mecanismos para lograrlo. El gobierno de Maduro es un gobierno débil, gobierno en default, sin dinero, en una hiperinflación, con una división también interna, todos esos rumores que hay, lo que ocurrió anoche en Petare, que uno no sabe exactamente qué pasó. Evidentemente lo que hay es un gran ruido, que es posible pues que este gobierno se quiebre por completo en cualquier momento, o sea, una ruptura interna. Eso es una posibilidad, y eso algunas personas lo están viendo, y en ese sentido se habla de que haya que reconvocar una nueva elección, y evidentemente para nosotros tiene que ser con un nuevo CNE. Patricia de Ceballos exigió este miércoles la libertad inmediata para 11 presos políticos con boleta de libertad en el Helicoide, donde 18 mujeres que se encuentran retenidas habían iniciado una huelga de hambre. El Banco Interamericano de Desarrollo no realizará más préstamos a nuestro país hasta que cancele pagos en mora. En internacionales, en Nicaragua, Organización de Derechos Humanos afirma que el gobierno de ese país oculta la cifra real de fallecidos en las protestas. Y en los deportes, el jugador del Real Madrid, Rafael Varane, se ha convertido en el máximo objetivo del director técnico José Mourinho para apuntalar el centro de la defensa del Manchester United. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera, o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candelito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Desde Bolivia, Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, Víctor, hemos tenido interesante análisis de Ian Vázquez sobre lo que está sucediendo en nuestro país y el temor de que, bueno, que continúe, ¿no? Es una de las cosas que él plantea ahí, porque él hace la similitud con Cuba, que la economía cubana sigue en crisis, pero al igual de manera el régimen militar continúa en el poder. O sea, que esto puede pasar casi 60 años. No hay que caer en la falacia historicista y tampoco hay que caer en el fatalismo.
Creo que si algo está absolutamente claro es que en política no hay nada que se pueda predecir. Pero tenemos a nuestro próximo invitado, tenemos el inmenso honor de tener a Aquiles Esté. Eres director creativo, consultor de marcas, experto en semiótica, un analista político de primera línea, con muchísima experiencia. Aquiles, bienvenido a nuestro programa Aquí se habla libertad. Un gusto sincero, un saludo muy sincero para los dos. Tiempo sin conversar, pero bueno, ya nos pondremos al día. Así es, bueno, para ponernos al día es que te llamamos. Ponnos al día. ¿Cuál es tu valoración del momento que vive Venezuela? ¿Cómo aprecias tú los próximos pasos, el futuro? Bueno, háblanos. Pues mira, yo soy cautelosamente optimista. Creo que el domingo pasado se dio sin duda un gran paso. Los venezolanos hemos hablado clarito, les hemos dicho a nuestros compatriotas, a los líderes políticos y al mundo, particularmente a la comunidad internacional, le hemos dicho, miren, nosotros no queremos ser cubanos, no queremos seguir votando en elecciones bufas, que no llevan a nada. Eso ya se perdió un tiempo precioso, se perdieron, 10, 15 años en esas elecciones amañadas en dictadura. Eso por un lado, y por otro lado creo que está el mensaje muy preciso del poder de Maduro y su mafia, que también han hablado muy clarito, han dicho, mire señores, yo estoy aquí yo hago lo que me da la gana, yo aquí mando, vénganme a sacar a la fuerza. Y bueno, creo que en ese sentido creo que hay una ventaja, las cosas están claras en Venezuela, ya todo el mundo sabe lo que está enfrentando. Y bueno, digamos, de aquí para adelante lo que hay es que, reunir la fuerza para remover a un régimen que nadie acata, que nadie acepta, del poder. O sea, no queda otra. Las cosas están planteadas en esos términos en Venezuela. Por otra parte, creo que hay una gran ventaja con relación a lo del domingo. El liderazgo político en Venezuela se ha decantado tremendamente, no queda ni una sola careta en pie. Los líderes que se sumaron a la elección, entre comillas, a la elección interna del PSUV, digámoslo así, han quedado totalmente desprestigiados. Y yo hago un llamado muy sincero, ¿verdad?, y muy humilde a los venezolanos diremos la mirada hacia el liderazgo que viene diciendo la verdad, que viene hablando con sinceridad, que viene llamando las cosas por su nombre. Aquí me refiero muy concretamente a figuras como María Corina, como Antonio Ledesma y como muchos otros. Yo creo que es un liderazgo colegiado al final del día, que ha hablado con la verdad y que está organizando una resistencia que, si me preguntan, cada vez tiene que ser más astuta, más inteligente y más irritante para el régimen. Aquiles, ¿cómo estás? Hace rato que no te veo, Aquiles. Espero en algún momento que comentáramos, que nos sentáramos a conversar, porque uno de tus temas y de tu formación, pues el tema de la narrativa, del mensaje, de cómo llegar a la base con un mensaje claro, transparente, preciso y con algo que nos ha faltado, creo que es en Venezuela, que como diría el Dr. House, everybody lies, todo el mundo miente. Entonces, ¿cómo crear o convertir pues este proceso que sucedió el domingo, donde la madurez de la mayoría de los venezolanos se manifestó, de crear un mensaje que convoque, que atraiga y que nos haga seguir por un camino que nos lleve a rescatar y reconstruir el país? Muy buena pregunta, mira, muy buena pregunta. Yo creo que hay perfectamente espacio para una nueva narrativa unitaria. Yo sé que eso es una palabra muy desgastada a estas alturas del partido, pero no tengo otra ahorita. Y tengo la confianza de que ese 80 o más % que dejó de votar el pasado domingo, hay un liderazgo que debería capturar a esa gente y darles una historia y darle guiatura y darle orientación. Para mí la narrativa, como la llamas tú en este momento, es una narrativa moral. Yo creo que se necesita una historia moral para salir de esto. Y para mí es muy claro
que estamos enfrentando un régimen maligno, un régimen que quiere poner de rodillas, esclavizar a los venezolanos, y eso no solamente lo entienden cada vez más venezolanos, sino que eso lo entiende también la comunidad internacional. Y necesitamos una historia que lleve tanto a la población como a los países que nos están apoyando ahorita a justificar la toma de acciones extraordinarias, que realmente son extraordinarias, son acciones que en condiciones normales ni la comunidad internacional las asumiría, ni la propia población. Entonces yo creo, mira, para mí es muy nítido, esto no es solamente un eslogan o una historia o algo salido de un laboratorio, es algo que realmente creo. Yo creo que estamos enfrentando un régimen maligno, estamos en la lucha contra el mal, así como en El Señor de los Anillos hubo un grupo, ¿verdad?, de muchachos y de guerreros que se organizaron junto a un valor. La comunidad. Sí, la comunidad, sí, necesitamos una hermandad, ¿verdad?, en torno a valores. Ya los venezolanos no tienen más nada que perder, ya no tenemos alimentos, no tenemos medicina, no tenemos casa, no tenemos servicios públicos, no tenemos nada. Lo único que tenemos es nuestra dignidad y nuestro coraje para ganarnos la libertad. La libertad, por cierto, ese es otro recado del domingo. La libertad, los venezolanos hemos entendido que no la regalan, que de esto no se va a salir por la manera amigable y que hay que luchar por la libertad. Esta generación va a tener que hacerlo. La generación anterior lo hizo, la generación del 58, y derrotaron a un tirano y lo hicieron justamente entendiendo eso. Y eso lo hicieron, mira, con un liderazgo, iluminado, esclarecido, que entendió eso tempranamente y no se puso a hacerle juego a la tiranía. De modo que para mí la historia es muy precisa. Estamos en una batalla entre el bien y el mal. Y eso tiene una serie de ventajas, porque la lucha entre el bien y el mal no tiene tiempos. La lucha entre el bien y el mal, por lo menos la gente percibe así, el bien siempre va a triunfar en algún momento, y mira, organizarnos para enfrentar un ente maligno que nos quiere arrodillar, y que ya no tiene empacho en mostrarse como monstruoso o abusivo. Afortunadamente, los agentes de poder internacionales están funcionando, están operando. Lo que pasó al día siguiente, el pasado lunes, en Estados Unidos con el Grupo de Lima, demuestra que estamos alineados con el mundo, y yo en ese sentido, insisto, soy cautelosamente optimista. Aquiles, hay un Twitter que escribió el común amigo David Morán, que dice que, la gente, ¿hasta cuándo vamos a continuar con una palabra que tú efectivamente tratas como muy maltratada y que además se ha convertido como una especie de virus en la narrativa del venezolano que no lo ayuda? Él dice, ¿hasta cuándo unidad? Los venezolanos lo que están exigiendo es claridad. Y allí es donde compro, además, tu alegoría al Señor de los Anillos. Necesitamos la congregación, que no significa que estén todos, porque es que, como tú lo planteabas también, el domingo se cayeron unas caretas espectaculares y todavía hoy ocurren, digamos, las secuelas de las caretas caídas en un establishment que se ha portado muy mal con el país, porque ha colocado sus intereses ideológicos y sus conexiones emocionales por encima de lo que a la gente le está ocurriendo. Bueno, mira, muy buen tema, pero la unidad va a venir. La unidad, insisto, sé que esa palabrita está desgastada. La unidad va a venir porque hay una unidad en la base. Y los políticos, ¿verdad? Por lo menos lo que yo los conozco, los políticos se mueven hacia donde se mueve la base. Entonces, si tienen algo de astucia e inteligencia, deberían intentar por lo menos interpretar esa base que está ya hablando otro lenguaje, que ya, como tú dices, lo que quiere es coherencia, lo que quiere es que le hablen con la verdad, ya no aguanta engaños, ya no aguanta mediatismo, ya no aguanta volteretas, ya no quiere diálogo, falsos diálogos, falsas negociaciones, negociaciones sobre bases irreales. Entonces, mira, yo creo justamente que, como decía más temprano, hay que ver con humildad un liderazgo que viene diciendo las cosas como son. Y por supuesto, yo creo que perfectamente podemos plantear una nueva unidad, pero esta unidad tiene que ser la unidad correcta, con los fines correctos, con los objetivos correctos. La unidad sigue siendo necesaria. Que la palabra esté desgastada,
porque la han balurdeado y la han usado y la han choteado como les ha dado la gana, pero la unidad sigue siendo correcta. La ventaja ahorita es que esa unidad va a venir de abajo hacia arriba, y eso hay que entenderlo. Eso ya no es una unidad de cogollos, unos partidos, una unidad para fines electorales. Lo que había era una unidad electoral. Ahora debe haber una unidad política, una unidad de objetivos políticos. Ya no se va a derrotar a esta infamia que sucede en nuestro país por la vía electoral, se le va a derrotar por la vía política, por la vía del poder, y ese poder hay que organizarlo en la base, y para eso creo que están perfectamente dadas las condiciones. Sí, efectivamente. De eso que tú comentabas, también lo comentó el lunes el profesor Eric del Búfalo, que tiene que venir la presión de abajo hacia arriba porque ya la ciudadanía está empoderada, pues, de alguna manera, y ya sabe que lo que les plantea el gobierno no tiene ninguna validez, que es todo mentira, porque si en todos estos años el país no ha logrado sino hundirse más en la pobreza, en la miseria y en las limitaciones a la libertad, pues tiene que venir una presión de la ciudadanía organizada para construir esa comunidad del anillo, como tú bien decías, ¿no? Y eso creo que es fundamental, y creo que los políticos en este momento tienen que entender ese mensaje, tienen que captar lo que la ciudadanía está deseando, porque de verdad, como tú bien decías, Aquiles, pues estamos pasando un trabajo hereje, la hiperinflación, la escasez, el caos de los servicios, esto ya es inaguantable. Y la confusión, pero Aquiles, esperaros un momento que vamos al corte y ya regresamos contigo. Seguro. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Cuando se trata de descansar en nuestra habitación, no solo se trata de tener la cama bien tendida, también es bueno unas sábanas que te llenen de paz y relax. La nueva colección Fuji de Ama de Casa tiene para ti una línea de sábanas, edredones, cobijas y fundas confeccionadas con hermosos diseños para camas de todos los tamaños. Los colores te darán ese equilibrio que quieres. Entra en amadecasa.com o visítanos en nuestras tiendas y descubre la nueva colección Fuji de Ama de Casa. Ama de Casa. Toca, siente, vive. La piel es el órgano más grande del cuerpo y el de más cuidado. Y un diagnóstico exacto para lucirla sana y perfecta te lo da un buen dermatólogo. La doctora María de Medero, de la Unidad Dermatológica Integral Uroderni, cuenta con avanzados tratamientos en dermatología. Piso 1, Policlínica Metropolitana, 985-1768. Uroderni, Unidad Dermatológica Integral. El Hotel Muévete por Vargas es el enlace de descanso para tu viaje de turismo por el estado Vargas, islas y al exterior. Visítalo y conócelo por su página muevetexvargas.com, donde tendrás mucha información, o llama al 0212-351-1887. En el Hotel Muévete por Vargas tienes seguridad, confort, servicio, restaurante, internet, wifi, taxi y traslado a sus instalaciones. Hotel Muévete por Vargas está en Katia Lamar, calle 13, entre calle 5, urbanización El Balneario. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Hay países que no tienen constituciones escritas. No hace falta, porque las personas, los ciudadanos de ese país, intrínsecamente entienden que tienen que vivir dentro de un marco de leyes, un marco de legalidad, respetar las leyes por sí mismos sin que nadie los obligue y velar porque los gobiernos también las respeten y las hagan respetar. Aquí hay una constitución, nos guste o no. Y si nosotros pensamos que no existe la constitución, que no existe el derecho y que no existe la justicia, pues entonces vamos a apagar la luz y nos vamos. Porque esas son nuestras garantías para poder estar sentados aquí ante estos micrófonos en una situación de indefensión jurídica como la que tenemos en este momento. Buen provecho desde las 12 del mediodía. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve.
Bueno, Rocío, sucede que Aquiles tuvo que salir a una reunión. Bueno, siempre le agradecemos a Aquiles la oportunidad de la conversación, seguiremos conversando con él y yo creo que el mensaje está absolutamente claro. Aquí hay que construir una narrativa autónoma a la narrativa intoxicada de la neolengua del socialismo del siglo XXI. Hay que refrescar el ambiente por político. Por ejemplo, ahorita en un Twitter que el amigo Julio Coco acaba de contestar, ¿cómo es eso de que uno pueda conversar con el gobierno alrededor de las CLAP están buenas, pero mejor que la produzcan aquí? No vale. Las CLAP son la tarjeta de racionamiento del comunismo. No son buenas ni que adentro tengan caviar. Así ¿okay? es. Porque confiscan la libertad del ciudadano. Entonces, claro, un discurso político que esté montado sobre mejorar lo inmejorable, o sea, mejorar la servidumbre. No vale, servidumbre es servidumbre. Sí, no. CLAP es CLAP, tarjeta de racionamiento es tarjeta de racionamiento, no importa lo que tenga dentro. Y entonces hay que luchar contra una inmensa ola que en este momento se está planteando en el país para apaciguar al venezolano y colocarlo en el plano de la resignación. Sí, han salido otra vez los Chamberlain y los Halifax a tratar de apaciguar cuando la ciudadanía ya dio un mensaje claro y preciso, porque se siente, oye, que de verdad que no puede aguantar más esta crisis. Víctor, lo de la hiperinflación es insoportable y la gente lo está sufriendo. Además, todo el caos alrededor de diferentes ámbitos en los que uno se desenvuelve. Entonces, es importante que esa dependencia que quieren crear, como hacen todos los gobiernos socialistas, de las personas, pues ya termine y no mandar mensajes que lo que llevan es a que haya más dependencia. Así es, y además el debate se da en el plano de las ideas y tiene que haber coincidencia en el plano de las ideas, no es lo mismo, digamos, conversar alrededor de ciertos principios y valores que subordinar los principios y valores a la conveniencia de los egos del momento. La causa, como dice mi amigo JJ Rendón, es Venezuela, no Egozuela. Entonces, claro, de lo que se trata en este momento es de que la determinación del pueblo venezolano se refleje también en la determinación y firmeza de sus liderazgos. Aquí, digamos, hay que hacer puntos de corte y los venezolanos lo hicieron y dejaron fuera a todos a los que se les cayeron las máscaras, pero hay que seguir avanzando alrededor de la congruencia alrededor de un país diferente y por supuesto con ideas claras y precisas. Y yo creo que con esto ya terminamos porque nos están haciendo señas. Sí, que ya llegamos al final de nuestro programa. Oye, tan rápido, ¿no? Tan rápido, se pasó rápido, Rocío, suele ocurrir. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Vilitza Arcaya, en la producción, Kenger Jaramillo, en los controles, César Arteaga, y en la conducción, hoy estuvimos acompañándolos, Rocío Guijarro, y quien les habla, Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo viernes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.